Los casos de corrupción se le amontonan al presidente Sánchez y, por supuesto, ¿qué es lo que hace? Utilizar la estrategia de tinta de calamar, emborronarlo todo para tapar los presuntos casos de corrupción de su esposa, también de su hermano y, por supuesto, sin olvidarnos de toda la ristra de casos de corrupción que están ahora mismo siendo investigados. Koldo, Berni, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo ello. Los casos de corrupción se amontonan alrededor del presidente Sánchez. Y debemos recordar que el presidente Sánchez llegó a la Moncloa bajo la promesa de traer limpieza a la política, bajo la promesa de evitar que se tomen las instituciones por el poder político y bajo la promesa de la lucha contra la corrupción. Debemos recordar que la moción de censura se basó en un caso que ha sido sobreseído por las autoridades y no hay ninguna persona condenada. También debemos recordar que el presidente Sánchez y el Partido Socialista utilizan constantemente la corrupción como un arma arrojadiza política contra los demás y, por supuesto, y esto es lo más importante, consideran que la justicia se equivoca cuando no les interesa y que la justicia se equivoca también cuando les interesa. Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es defender la labor de la justicia, pero también recordar qué es lo que ha pasado en estos años. Porque el presidente Sánchez no solamente tiene una serie de casos alrededor de su familia y de sus allegados y del gobierno muy relevantes y obviamente presuntos, pero muy significativos, sino que exigía dimisiones constantemente antes con casos mucho menos importantes y lo más importante de todo ello, con casos que han sido sobreseídos. Recordemos que exigía la dimisión de la presidenta Ayuso por un caso, el del hermano, que además de haber sido exonerado por la justicia nacional, también por la justicia europea. Esto es importante recordar. Bien, también es importante recordar que el palmarés de lucha contra la corrupción del presidente Sánchez ha sido el siguiente. Número 1, reducir las penas por malversación de fondos públicos. Número 2, el indulto a los corruptos que fueron a la cárcel por el proceso y, por supuesto, el posible indulto de los condenados por el caso ERE, que está en el proceso. ¿De acuerdo? El caso ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España, del PSOE. No olvidemos esto tampoco. Bien, reducir la pena por malversación, eliminar el delito de sedición y, además, indultar a las personas que son de su partido y que han sido condenadas por corrupción. Interesante. Además, tenemos que recordar que se juntan el caso del Seagate, en el que, oh sorpresa, recibieron con nocturnidad a la presidenta de una dictadura como es la venezolana, que tenía prohibido tocar suelo europeo y aterrizar en España o en cualquier país europeo, atención, recibirla con nocturnidad y, oh sorpresa, pues recibir unas maletitas que llevaba ella, ¿no? Recordemos que el caso Koldo, que también confluye con el caso del Seagate, también está involucrado el número 2 del gobierno de Sánchez en aquel momento, el ministro Ábalos, y que ya se han identificado cuentas en Luxemburgo, todo tipo de contratos amañados, etcétera, que afectan a la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Armengol, que afecta a uno de los ministros y que afecta también al señor Illa. Todo eso son presuntos casos y presuntos delitos que están siendo investigados, pero en cualquier caso confluyen en una trama que se beneficiaba de contratos, como mínimo, poco transparentes y desde luego que se beneficiaba de la cercanía al gobierno en un periodo absolutamente alucinante. El caso Koldo. No nos podemos olvidar del caso Berni. Caso Koldo, caso Berni, del Seagate, indultos a los ERES, reducción de la malversación. Vamos, limpieza, 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 limpieza. Recordemos también varias cosas. Acompañadme, por favor. Empezamos por recordar que Maxim Huerta, que fue ministro de Cultura con el presidente Sánchez, se le hizo dimitir
por un supuesto fraude fiscal que no era fraude fiscal, que era una regularización de una interpretación por parte de la Hacienda Pública, algo absolutamente normal. Y se le hizo dimitir porque ellos no aceptaban la más mínima sospecha de corrupción o de fraude fiscal. Bien, Maxim Huerta tuvo que dimitir. Ok. Carmen Montón, la ministra, también tuvo que dimitir por el caso de un máster mal comunicado. Es alucinante esto, es una cosa, vamos, que tuviese que dimitir. Es increíble por algo que hoy nos entraría la risa. Porque es importante recordar esto. Es importante recordar esto porque los detalles del caso de Begoña Gómez son muy significativos. Vamos a empezar por entender que una persona que es la mujer del presidente y firma cartas de recomendación a empresas que después reciben fondos públicos es algo que es absolutamente inaceptable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético. Y que si se hizo dimitir a Maxim Huerta y a la señora Montón, se debería dimitir por estos casos. Sí, por supuesto, el señor Sánchez exige la dimisión de Ayuso por el caso de el hermano de Ayuso, que ha sido sobreseído por la justicia europea y nacional, también exigiría dimisiones. Pero desde luego, la propia exigencia de limpieza que el propio Sánchez nos intentaba vender debería llevar a dimisiones ante la evidencia de una persona que antes de empezar a estar cerca del poder, pues tenía una actividad cuando menos marginal y desde luego que no tenía nada que ver con lo que muestra el sumario. Vamos a ver, es importante que se relaciona toda la trayectoria laboral con el ascenso político de Pedro Sánchez. Está mostrando toda una serie de contratos, prebendas, facilidades llevadas a cabo simplemente por estar cerca del presidente. Y es importante entender que lo que aquí se han conseguido han sido una serie de contratos públicos entre los que se incluye el hecho, por ejemplo, de que hay una conexión muy evidente con la trama Koldo y los datos, pues lo que muestran también es una interconexión entre la mujer del presidente y toda una serie de contratos públicos como mínimo más que cuestionable que esté involucrada en toda esa cantidad de procesos diferentes, incluyendo, es que esto es importante recordarlo, incluyendo la realidad de que se ha descubierto que se ha apropiado de una propiedad intelectual de lo que es un software donado gratuitamente y se ha apropiado de él registrándolo bajo su nombre. Bien. Estamos hablando, por lo tanto, de toda una cantidad de elementos que son más que cuestionables. Y me vais a permitir que veamos el clip del programa de Carlos Cuesta, que debéis todos seguir tanto en Twitter como en YouTube, en el que explica, yo creo que con detalle, uno, cuál es la postura que ha tomado el Partido Socialista y dos, qué es lo que realmente está pasando. Adelante, vamos a verlo. En absoluto. Es algo normal y lo único que se ha vuelto a demostrar es que el PP cuando puede optar por apoyar a las instituciones o apoyar a la ultraderecha, apoya a la ultraderecha porque podía haber estado con el informe de la Guardia Civil y no. Ha preferido estar con los bulos y las mentiras de la acusación de la ultraderecha. Es interesante esto, instar con las instituciones. El señor Patxi López identifica a las instituciones españolas con la mujer del presidente, que es una vergüenza en sí misma, porque la mujer del presidente no es una institución española, ni mucho menos, ni siquiera es una representante de las instituciones españolas. Pero es importante esto, ¿por qué? Porque han filtrado un informe de la UCO, de la Guardia Civil, en el que se supone que se le exonera a Begoña Gómez de toda culpabilidad. Curioso, porque la cosa no está tan clara. Nos lo explica Carlos. Es complicado mentir más, básicamente porque les presento al informe de la Guardia Civil. Bien, según Patxi López, este informe no incluye nada de página 1, página 2.
folio número 2, ¿vale? Simplemente es pasar la portadilla y la siguiente página es la que acaban de escucharle a Patxi López desmentirla de arriba abajo, que ahora se la vamos a mostrar bien. Porque todo esto es lo principal, pero sigue, ¿eh? Hay más. Todo esto son los puntos que ya se están investigando sobre Begoña Gómez. Pero vamos a explicárselo para que no tengan que hacer caso a esas mentiras perfectamente planificadas por parte de Pedro Sánchez, de Óscar Puente, de Patxi López, mintiendo sin parar. Y estos son los distintos puntos, atención, agárrense, que vienen curvas, que ya se están investigando y que la UCO efectivamente ya está mirando, está chequeando. Y literalmente... Esto es importante. A ver, que esto puede ser un caso de presuntos delitos, pero lo que ya no es en ningún caso es un caso en el que no exista el precedente que ha llevado a dimisiones en este mismo gobierno. Es decir, estamos hablando de un caso en el que en cualquier país de Europa, en cualquier país del mundo, ya hubiera generado dimisiones. Y hubiera generado dimisiones por su carácter no ético y desde luego no estético. Y esto es importante entenderlo porque cuando Pedro Sánchez ha cometido el error de internacionalizar el caso Begoña, lo que llega inmediatamente a los ciudadanos del mundo es algo que en cualquier país serio hubiese generado dimisiones. Es que no es una cuestión de solamente debatir si es legal o ilegal, que es lo que intenta decir el señor Patxi López, además mintiendo. ¿De acuerdo? Importante, está mintiendo, como dice Carlos Cuesta, pero lo más importante también es que en cualquier país del mundo llevaría a dimisiones. Continuamos. Lo que investiga la UCO, este nombre no es que yo lo haya puesto aquí, no es que yo lo haya resumido, es que en el informe aparece plasmado tal cual como uno de los apartados. Por tanto, ¿se están investigando los negocios de la persona? Sí, ¿vale? Esto es otro elemento esencial. El gobierno y Pedro Sánchez se pasan todo el día hablando de imputados, 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 como si ya fueran condenados cuando se trata de adversarios. Bien, pues aquí estamos hablando de la condición de investigado, que es eso que ellos llaman imputados. Interesante, por otro lado, vuelvo a repetir, todo el historial, es decir, reducción de las penas por malversación. ¿Por qué? Porque, recordad esto, es importante tener en cuenta que muchos de los argumentarios que llegan por el lado de la izquierda son, bueno, a ver en qué se queda todo esto. Claro, si has reducido las penas por malversación, resulta que esos casos que consideraban absolutamente inaceptables de corrupción y que los consideras tú y los considero yo también, de el Partido Popular, etcétera, se hubieran quedado todavía menos en nada con el cambio de esa legislación que reduce las penas por malversación de fondos públicos, que es una aberración que no se repite lo suficiente, en la que lo que ha hecho Pedro Sánchez es considerar que las penas, cuando se trata de malversar fondos públicos para el partido, son menores que cuando son malversación de fondos públicos para supuesto enriquecimiento personal, cosa que es más que debatible en cualquier caso, porque los que roban para el partido lo hacen también por interés personal de mantenerse en cargos. Mira Coldo, que era hasta consejero de una empresa, etcétera, etcétera. Hombre, claro, Tal cual, María Begoña Gómez Fernández. Y lo que les hago es simplemente la enumeración de los puntos que aparecen descritos en el informe ese que acaba de citar, Patxi López asegurando que no hay nada de nada. Bueno, pues el informe lo que investiga, el informe de la Guardia Civil de la UCO, lo que investiga es lo siguiente: su trayectoria profesional, su paso por el Grupo Empresarial Inbar, su paso por el IE Africa Center, su paso por la Universidad Complutense de Madrid, la creación de una sociedad suya, transforma TSC SL. TSC es Transformación Social Competitiva. Qué casualidad que es el mismo nombre que el de la cátedra que se hizo crear dentro de la Complutense sin tener titulación universitaria. Seguimos con todo lo que está investigando la UCO y que evidentemente desmiente esa barbaridad que acaban de escucharle a Patxi López. Conexiones, otro apartado, entre Juan Carlos Barrabés y María Begoña Gómez. Barrabés es el amigo de Begoña Gómez, Barrabés es el receptor de las cartas de recomendación de Begoña Gómez para que le dieran... Recordemos que Patxi López dice que Begoña Gómez es una institución española y lo ha dicho en sede parlamentaria. Si es una institución española, ¿qué hace esa institución española firmando cartas de recomendación para conseguir contratos de empresas cercanas a ella? Estamos hablando de cartas de declaración de interés y apoyo suscritas por Begoña Gómez. Vamos, una cosa de lo más normal en cualquier economía. Luego, que dirige una cátedra que además
utiliza para sus negocios personales, en los que además lo que vemos es que las empresas que le financian cuando está en una institución se va a otra y le siguen, ¿no? Adicionalmente, lo que vemos es la interconexión entre empresas rescatadas y estos informes favorables, estas cartas favorables, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí de lo que estamos hablando, por lo tanto, es de un caso clarísimo de presunta utilización de tráfico de influencias. Esa presunta utilización de tráfico de influencias es, desde luego, óbice para que por lo menos haya una investigación seria. Y una investigación seria que vaya no a lo que tiene que ver con lo que es estrictamente legal, sobre todo cuando se ha cambiado la ley y se elimina o se reduce al mínimo la malversación de fondos públicos, sino lo que tiene que ver con la transparencia y con la ética. Volvemos a recordar que se hizo dimitir a Maxime Huerta y se hizo dimitir a la señora Montón por cosas muchísimo menos relevantes que las que cuenta Carlos aquí. Y que además se está repitiendo una y otra vez que lo que ha hecho el gobierno es perfectamente legítimo y que es una persona honesta, cosa que no tenemos por qué cuestionar y que en cualquier caso nadie le está pidiendo que demuestre su inocencia de antemano. Se está llevando a cabo un procedimiento judicial para demostrar su supuesta culpabilidad. Es decir, aquí no se está llevando a cabo una cacería, como se está diciendo, sino todo lo contrario. Lo que se está haciendo es una investigación que además es completa y absolutamente no solamente legítima, sino además necesaria. Necesaria porque no son suficientes las explicaciones de que aquí no ha pasado nada, que esas son las únicas explicaciones que han dado ante estos casos, sobre todo porque se amontonan toda la cantidad de supuestas coincidencias, que es alucinante. Estamos hablando de relaciones mantenidas por el grupo de empresas asociada al socio principal en contratos públicos, relaciones de que son cruzadas en cuentas, en cosas de la administración pública con cosas de empresas privadas que reciben rescates, que otras que... O sea, es claramente algo que es más que sorprendente porque lo que dice Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía es que esa es la actividad de su mujer profesional de toda la vida. Y sin embargo, no existe ninguna evidencia de que antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, su mujer se dedicase a un nivel de lobby empresarial de este calibre. Es decir, se dedicaba a pequeñas cosas, de pequeños negocios de su familia, a llevar contabilidad, muy bien, perfecto. Oye, nadie le está quitando de su actividad profesional, que puede ser perfectamente. Pero es que tenemos que entender que en cualquier país del mundo, este tipo de actividades, precisamente cuando tu marido es el presidente del gobierno, se tiene que llevar, si se tiene que hacer algo, digamos, exquisitamente transparente, se tiene que ser 3 veces exquisitamente transparente. Decía la mujer de Nick Clegg, el ex viceprimer ministro del Reino Unido, disculpadme, que si ella hubiese hecho algo parecido en Reino Unido, habría tenido absolutamente un escarnio total público. Y tiene toda la razón. Yo recuerdo perfectamente cuando se criticaba a Cherie Blair, la mujer de Tony Blair, siendo ella la socia de un bufete de un prestigio enorme y que ya tenía una trayectoria profesional absolutamente incuestionable antes de que Tony Blair fuera primer ministro. Pero es que aquí no solamente no hay una trayectoria previa, sino que además hay la coincidencia de varios factores que solamente pueden venir por ser, o que presuntamente por ser la mujer del presidente, para conseguir una dirección de una cátedra sin tener un título universitario, para conseguir contratos para empresas con las que no tenía ninguna relación previa antes de llegar a este cargo su marido. Es que son factores relevantes. Y aquí lo muestra también lo que está investigando la UCO. Es completamente falso que la UCO no encuentre ningún indicio
ningún indicio en las actividades profesionales de Begoña Gómez. Absolutamente falso, pero eso es lo que repite constantemente el socialismo. Vamos a escuchar un poquito. Pero no se está investigando nada, pero este es el listado entero de todo lo que se está investigando. Sí, o sea... Yo creo que eso es importante porque hay que añadirlo a otro factor, que es el del hermano de Pedro Sánchez. El hermano de Pedro Sánchez vive en Portugal y es residente fiscal en Portugal a pesar de tener todos sus ingresos en España y además ha acumulado un patrimonio que es más que sorprendente para una persona que declara esos ingresos tan modestos. Yo estuve en una charla con Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la agencia tributaria, que explicaba esto en detalle. Mirad, vamos a ver lo que decía. Es algo, fíjate, absolutamente incomprensible, salvo que interiorices que estamos en un estado absolutamente perverso, ¿no? Porque, punto uno, los expatriados fiscales, a los que el presidente Sánchez no se cansa de llamarles antipatriotas, los expatriados fiscales llevan 4, 5, 6 años siendo uno de los objetivos prioritarios de control por parte de la agencia tributaria. Claro. Tras años su Los plan de control. todo aquello, sí. Pero es que además lo dicen en su plan de control. Objetivo prioritario, controlar la realidad o ficción de las expatriaciones fiscales porque es una fuente de fraude y demás. Punto uno. Esto es muy importante porque es que el nivel de rigor de la agencia tributaria con respecto a las personas que se declaran como residentes fiscales en otro país, si tienen algún ingreso o algún tipo de actividad en España, el nivel de rigor es absoluto, absoluto. Y recuerdo los casos de banqueros de inversión, de Shakira, etc. Punto segundo. En la base de datos de la agencia tributaria consta fehacientemente que este señor trabaja en la Diputación Provincial de Badajoz. Todos sus ingresos están en España. Y en un organismo público español. Y cotiza ahí. Consta, sí, porque la Diputación Provincial de Badajoz tiene que presentar el modelo correspondiente de retribuciones satisfechas a sus empleados y funcionarios. Y a su vez no consta en la base de datos de la agencia tributaria que este señor presente declaración del IRPF. Luego esas dos cosas, que trabaja en la Diputación de Badajoz y que no declara IRPF, están en la base de datos de la agencia tributaria. Con lo cual, los cruces permanentes que hace de la información que tiene en su base la agencia tributaria han tenido, lo digo, han tenido, no digo que deberían, no, han tenido que expulsar el nombre de David Sánchez como persona a ser incluida en el plan de inspección. Claro, esto es importantísimo. Porque vuelvo a repetir que el nivel de rigor y de detalle de la agencia tributaria a la hora de investigar a ciudadanos que tienen ingresos en España y que dicen que no son residentes fiscales en España es brutal. Los youtubers, los banqueros de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Es absolutamente detallado. Y sorprendentemente, el hermano de Sánchez, además de haber acumulado un patrimonio más que considerable y difícil de acumular con el salario que muestra, no sabemos qué es lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Pero además de eso, lo que está claro es que es residente fiscal en otro país que tiene una tributación muchísimo más atractiva y que tiene todos sus ingresos, tanto los ingresos por la Diputación como por los dividendos del patrimonio que tienen, acciones del BBV, más lo que perciba del Teatro Real, todo ello, lo sabemos, son ingresos en España. Lo garantizo. Sí. Porque así se hacen los planes de inspección de la agencia tributaria, cruzando la información de cada base de datos y el ordenador expulsa los nombres. Si no ha sido inspeccionado, y no lo ha sido, porque si no ha sido inspeccionado, no, le habría rectificado ya su forma de tributar, porque luego lo diré, legalmente es residente fiscal en España. Claro, esto es importante. Es decir, si hubiese sido investigado, le habrían obligado a ser residente fiscal en España porque tiene todos sus ingresos en España, aunque se declare como residente fiscal en Portugal. Es decir, tendría que haber hecho una regularización y le habrían obligado a cambiar su estatus. Porque su centro de intereses económicos está en España. Si no ha sido inspeccionado, y no lo ha sido, porque no le han corregido su forma de declarar, quiere decirse una de dos. O que en Madrid, en el Departamento de Inspección Tributaria de la agencia, alguien ha tachado el nombre, o porque en la Delegación Territorial de Extremadura, alguien ha tachado el nombre. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que comentábamos desde el principio. Todos estos son casos presuntos.
Todo esto son presuntos casos, el caso Koldo, el caso Berni, el caso del Seagate, todo esto es presunto, pero resulta que el número 2 del gobierno con Sánchez está involucrado en el caso Koldo y ha tenido que irse al grupo mixto para que parezca que no tiene nada que ver con el PSOE. Resulta que el caso Berni, pues como que no tiene nada que ver con el PSOE a pesar de que están involucrados decenas de personas del partido. Resulta que el indulto a los del Procés y el indulto a los del caso ERE, pues eso no tiene nada que ver tampoco con una actividad pues más que cuestionable. Y desde luego, por supuesto, la reducción de las penas por malversación, o sorpresa, no solamente por indultar a los del Procés, sino porque estaban ya saltando toda esta cantidad de casos del Seagate, Koldo, Berni, el presunto caso Begoña y el presunto caso del hermano de Sánchez. Ahora, ponedlo todo en común y decidme a todos aquellos que se rasgaban las vestiduras durante 15 años por los trajes de Paco Camps, a todos aquellos que llamaban de todo a Zaplana, a todos ellos que llamaban de todo a Rita Barberá, a todos ellos que siguen llamando de todo al hermano de Ayuso. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de cosas que, si de verdad te parece que todos aquellos casos que se convirtieron en nada en realidad eran intolerables, esto te debería parecer todavía más intolerable. Y si te parece que todos esos casos estuvieron bien llevados, tanto mediáticamente como en cuanto a dimisiones, como en cuanto a impacto político, también deberían llevar a una reflexión importante a los votantes del Partido Socialista. Sin embargo, lo que vemos es que de nuevo se utiliza la corrupción como arma arrojadiza y sobre todo se utiliza la corrupción para utilizar el subterfugio de querer que la justicia sea lo que dice el presidente del gobierno. No. La mujer del presidente no es una institución del gobierno ni una institución del Estado y desde luego si lo fuera su actividad es mucho más que cuestionable. Y por lo que sabemos hasta el momento, desde luego la coincidencia en todas esas actividades es definitivamente algo que merece la pena ser investigado y desde luego ética y estéticamente inaceptable. Que la actividad de su hermano habría generado ríos de tinta en cualquier otro lugar y le habrían acusado de fraude fiscal, algo que desde luego tiene que demostrarse, pero que es más que sorprendente que una persona que tiene todos sus ingresos en España se le permita y no se le investigue por tener la residencia fiscal en Portugal. Luego nos llaman antipatriotas a todos aquellos que tienen, bueno, pues les dicen a la gente que tiene ingresos en otros lados o que se va a Andorra, etcétera, se les llama de todo. Vamos, yo creo que lo que demuestra todo esto es que la posición de Pedro Sánchez es insostenible y que lo que es evidente es que sea legal o ilegal o no legal, ya lo veremos, pero ética, estéticamente, en cuanto a transparencia y en cuanto a limpieza política, queda muy lejos, no, a millones de kilómetros de lo que debería ser aceptable. Que no te engañen.